¿Alguien puede proyectar? Escuchen, yo voy a proyectar las diapos, pero si es que la doctora pide cámara, yo no puedo proyectar las diapos por la web. O sea, ahorita estoy usando la aplicación de Google, el Teams. Entonces, Ya. les pido que si la doctora pide cámara, me ayuden proyectando, por favor. Si es que me pide cámara a mí. No va a pedir, no hay que hacerle enojar nomás. Ya, ok, ya, yo voy proyectando. Chicos, estoy borrando la diapositiva de la escala de Nice, que salió de una imagen que Becerra lo puso, por si acaso, porque me dijo no vaya a ser que la doctora se dé cuenta. Y no sé si hay otra diapo más que se deba borrar ahora mismo, porque voy a proyectar otra. Sí, sí. Dime, Cris. La primera diapo, el Lucero modifica la parte donde dices, o no sé si ya se modificó, solo el único tratamiento que dice. Ya. O sea, ya lo dicen en el Alte Plus, en más adelante, ¿cómo se llama esta cosa? En Alte Plus 4, después de la escala de inicio. Tratamiento específico, nada más. O si no hay que borrar esa diapo, porque es que redunda, mira. Va a redundar redunda con el Alte Plus 4, si se han dado cuenta, acá con el manejo terapéutico que lo mencionan. Sí, pero ahí hay, por ejemplo, que agregar que el alteplase es el que produce el TPA, o sea, lo sintetiza. Mm, y bueno. Hola, buenos días. A ver, jóvenes, vayan por favor proyectando la presentación. Buenos días, doctora. Un segundo, por favor. A ver. Tengo en la reunión 11 alumnos. Nos falta alguien más. Le pasaron la voz a todos sus compañeros, ¿verdad? Solamente los alumnos van a poder exponer. Los que no están presentes no van a poder exponer, obviamente, y ya he bloqueado la reunión. Así que, por favor, eviten estar pasando los links para que vuelvan a ingresar sus compañeros. A ver, un ratito. Voy a descargar la asistencia. Antes que me olvide, delegada, por favor, comunícate con el delegado del siguiente grupo para poder coordinar las clases, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a empezar con la exposición. A ver, Cristina Baltasar, ¿podrías, por favor, empezar con la reunión, con la exposición? Sí, doctora. Buenos días. Bien. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Vamos a iniciar con el seminario de terapia de rescate vascular. Bueno, iniciando con lo que es la trombólisis intravenosa. Siguiente, por favor. Bien, en este caso la trombólisis venosa va a ser un tratamiento para el infarto cerebral agudo, ¿no? Esta va a estar, se va a dar por el activador de plasminógeno tisular recombinante, ¿no? O llamado alteplase, que se va a utilizar en una dosis de 0,9 miligramos por kilogramo. En un inicio con un 10% se va a administrar en bolo durante 1 minuto y el 90% por infusión por 60 minutos. Y esto es importante mencionar que
Se va a administrar hasta máximo 4.5 horas o 4 horas y media después del inicio de los síntomas. Siguiente, por favor. Muy bien, vamos a pasar a los criterios. En este caso, los ¿Podrías, criterios de por repetir lo último? Disculpa. ¿Cuál es el tiempo de ventana para administrar el RDPA? No te escuché bien. 4.5 horas o 4 horas y media. Más o menos de las 4.5 horas. Menos. Ese es el tope, ¿no? El máximo. Continúa. Bien. Con respecto a los criterios de inclusión, vamos a tener que, bueno, como mencionábamos, se administra dentro de las 3 hasta 4 horas y media. También otro criterio de inclusión es que tengan que ser pacientes mayores de 18 años. En el caso de que esta paciente haya sufrido un ACV isquémico grave, sería dentro de las 3 horas antes de iniciar los síntomas. Para pacientes Esos elegibles criterios con... no están, los criterios de inclusión no están descritos en la información que yo les he brindado. ¿De dónde me ha sacado esos criterios de inclusión? En la guía 2013 hay 3 criterios de inclusión que son los que hay que partir, ¿no? Los principales. Luego ya vienen los criterios de exclusión, pero ¿dónde está en la guía los criterios de inclusión? Tal cual has puesto ahí 2, 4, 6 criterios de inclusión. ¿Cuál ha sido tu fuente para poder tomar esos criterios de inclusión? No es esa la información que yo les he dado. está en la guía del 2019, Como criterios de inclusión, a ver, compártelo entonces. Vamos a ver pero... qué es lo que has puesto. A ver, un momento. Está con el subtítulo de recomendaciones de elegibilidad Eso es otra para cosa, Alteplas. pero no son criterios de inclusión. Que hay algunas recomendaciones adicionales a los criterios es muy diferente, ¿no? Pero no son criterios de inclusión. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? A ver, compartan allí. Luego tienen que compartir, ¿no? ¿Se congeló la imagen? ¿Se congeló la pantalla o qué? Doctora, buenos días. Habría que corregir en la parte de criterios de inclusión, porque como usted menciona, solamente son 3 los criterios. El paciente con déficit neurológico que sea A ver, un cuantificable. ratito. ¿Quién fue su compañera que intervino? Cristina, ¿no? Cristina. Sí, doctora. Ustedes colgaron la exposición de SB como se le indicaba en la presentación. Está colgada en la sección archivos. Sí, doctora, sí se encuentra. A ver. A ver, un minutito. Entonces, ¿quién es la que está interviniendo? ¿Qué alumna? Por favor, si me da su nombre y su apellido. Lizeth Carazas, doctora. A ver, Lisette, y vas a comentar algo. Estoy viendo acá. Sí, con respecto a los criterios de inclusión, solamente son 3, como usted mencionó, que vendrían a ser los pacientes con déficit neurológico cuantificable, considerar también el tiempo de enfermedad y que sean mayores de 18 años. En cuanto al tiempo de enfermedad, como lo mencionó al inicio mi compañera, está considerado menor de 3 horas y también menor o igual a 4,5 horas. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuántos criterios son? De inclusión son 3. Ok, perfecto. La edad, tiempo de enfermedad y el déficit neurológico cuantificable. ¿De qué forma se cuantifica? ¿Hay alguna forma, algún método de cuantificarlo? Sí, con la escala NIS es lo que recomienda la guía. Ujú. Muy bien, me dijiste tu nombre, perdón. Lizeth Carazas, doctora. Carazas. A ver, no encuentro su exposición. ¿Dónde han colocado su exposición ustedes? Esto no es
Neurología grupo 2. Sí, doctora. A ver, voy ¿Dónde a... está? En archivos, Ujú, a ver, un segundo, por favor, está que carga. Eh, ya, ujú. está en el mismo archivos. Eh, Ya. ¿Dónde archivos? En archivos no hay nada. Está el seminario de infarto cerebral. Y si entramos al seminario de infarto cerebral, rescate mm, vascular, y sí está, dice Carrizo Luis, Casas Rosario, que no son ustedes, es el grupo doctora, sí anterior. está. ¿Puedo proyectar mi Antes, pantalla? a ver. Está Lo en el que mismo pasa, doctora, es archivos, que me... debajo de materiales de clase, recordings, debajo de seminario infarto cerebral, hay uno que dice coma y abajo dice Ya. seminario terapia rescate. Eso no lo veo, solamente veo el de coma. ¿Cuándo han Mm, colocado este? Porque esto no estaba, yo cuando lo he visto, la última vez que lo he visto temprano no estaba. ¿Cuándo han colocado el seminario? Ayer, doctora. ¿Lo puedo ¿A qué, compartir la pantalla? Sí. a qué hora han colocado el seminario? No lo han subido. Mm, Está con sí. tiempo, doctora. Ayer a las 6 de la tarde. 6 de la A tarde, ver, doctora. mírenlo, porque no lo puedo yo mirar acá. ¿Será que no? De repente porque no estoy en la computadora. Mm, Ok, a ver, entonces, me mandas una captura de pantalla, por favor, delegada al WhatsApp donde figure el tiempo que lo he subido, ¿ya? sí, doctora. Ya, ahora le envío la captura. Voy a Sí. continuar proyectando la pantalla para mis ¿Mm? Sí, compañeros. sí, sí. Ya. Entonces, la compañera que intervino sobre los criterios es Carazas, ¿no? Sí, doctora. A ver, no te pasa. Ya se ha definido los criterios de inclusión, que son 3. A ver, regresa a la diapositiva anterior, donde nos quedamos. Ujú. Muy bien, a ver, ¿quién va a continuar? Diego Becerra. Está el alumno Diego Becerra. Sí, doctora, buenos días, ¿se me escucha? Empieza, por favor. Bueno, con respecto a los criterios de inclusión, bueno, tenemos que dentro se realiza en los pacientes mayores de 18 años para el accidente cerebrovascular isquémico grave dentro de las 3 horas, para pacientes elegibles con síntomas leves pero incapacitantes de accidente cerebrovascular isquémico. Se recomienda Teplasa 4, ¿no? En pacientes con presión arterial de 185/110 y en aquellos pacientes cuya Disculpa, presión ¿qué arterial significa, reduce... sí, disculpa, qué significa el Teplasa 4? Que tú acabas de bueno, mencionar el Teplasa 4, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es el Teplasa 4? No sabía que había el Teplasa 1, 2, 3. Hay un Alteplasa. A ver, explícanos. eh, bueno, Teplasa 4 quiere decir Teplasa intravenosa, doctor. Entonces no es Alteplasa 4, pues. Para leer también hay que saber leer, ¿no? Cuando tú dices Alteplasa 4, es Alteplasa, hay diferentes tipos de Alteplasa, ¿no? Eso es Alteplasa endovenoso, no es Alteplasa 4. ¿Qué significa cuando dices pacientes elegibles sin síntomas leves pero incapacitantes? Danos un ejemplo, por favor, ¿a qué se refiere? ¿Estás ahí? No te puedo escuchar, no sé si estás hablando, de repente está con el silencio.
Alumno Becerra, ¿qué pasó? No se te escucha absolutamente nada. Ahora sí se me escucha, doctora. Sí, sí, cuéntanos. ¿A qué te refieres? Danos un ejemplo. ¿Qué significa? Dice, si pacientes constantes, ¿no? Que pueden entrar para terapia de trombólisis. Um, no sabría decirle, doctora. Otra vez aprobatoria en el seminario. Vamos a continuar con Hugo Cabeza. Hugo, cuando menciona esta parte de la misma pregunta, ¿podrías dar un ejemplo? ¿A qué se más leves pero incapaces? ¿No? Porque por ahí, o algunas veces recomiendo, pero acá hace una recomendación, como ya una de sus compañeras dijo, en relación a las adicionales, ¿no? No son criterios de inclusión, son recomendaciones adicionales. Es que aunque el paciente tenga síntomas leves, pero es incapacitante, ¿sí? ¿Qué opinas? ¿Cuál ejemplo podría ser? ¿En qué casos podría darse esa situación? Sí, doctora, buenos días. Ujú. Podría ser en los casos en los que el paciente presenta una incapacidad para realizar algunas actividades previas que antes realizaba sin ningún tipo de problema. Podría ser en aquellas actividades en las que van a requerir algo de ayuda, pero pueden caminar solos. O pueden Danos ser aquellas, un ejemplo práctico. ¿Qué considerarías tú por que aunque ejemplo, tú es síntoma leve, pero sí puede incapacitar al paciente? Es una pregunta sencilla. No se rayen, no es nada complicado. Es una pregunta de claro, por ejemplo, peinarse, ¿no? peinar. ¿Ya? ¿Tú Peinarse, consideras que es vestirse, ponerse la ropa, Mm, amarrarse los zapatos. Te cambio la pregunta, Hugo. Si yo tengo un paciente que su único cuadro clínico es, no tiene déficit motor, su único cuadro clínico es que tiene un problema, le examina en emergencia, le cuenta que tiene una hemianopsia homónima. El ejemplo no importa de qué lado. Y si uno se fija en la escala de NIH, que ustedes lo deben haber revisado para el seminario, solamente puntuaría 2 puntos, nada más. Entonces, si somos estrictos con la escala de NIH y con la clasificación de 2 puntos, clasifica como un stroke menor. La pregunta es, tienes un paciente con una hemianopsia homónima que puntúa 2 en la escala de NIH, ¿trombolizas o no trombolizas? ¿Bajo qué criterios sí, bajo qué criterios no? Bueno, si somos estrictos y la escala NIS nos menciona que solamente se encuentra en 2, no se va a recomendar la terapia de trombolisis, ¿no? Porque la terapia de trombolisis se va a dar con puntajes de mayores de 4 y menores de 25 en el ácido isquémico, ¿no? ¿Así? ¿Dónde has encontrado que hay ese criterio de mayores de 4 y menores de 25? ¿Dónde está ese punto de corte para que se le haga la trombólisis en mayores de 4 y menores de 25, como dices tú? Si nos puedes hacer referencia a la bibliografía, por favor. Hugo, ¿estás ahí? Sí, doctora, no encuentro la bibliografía, pero en la exposición que hemos realizado en conjuntos, hemos llegado a ese criterio, ¿no? Ah, ya, pero tiene que haber algún sustento, pues. Sí, En sí, la yo sé. bibliografía que les he dado, ¿dónde están los mayores de 4 y menores de 25? Por lo pronto, a ver quién será tu compañera, Carazas. Sería mejor dicho menores de 25.
Así, ok. ¿Hay algún criterio? Discúlpame, ahorita encuentro tu nombre. Alumna Carazas, disculpa que te llame solamente por el apellido. Sí, En los doctora. criterios que tú nos has mencionado sobre los criterios de inclusión, ¿hay algún punto de corte para la escala de NIH que menciona tu compañero Hugo de menores de 25? Lisette, ya te encontré. Lisette, ¿hay algún punto de corte de NIH para trombólisis endovenosa que menciona tu compañero menores de 5? Perdón, menores de 25. No lo menciona en la guía, doctora. Ujú. Pero tu compañero Hugo dice que después de haber realizado toda la lectura de la han llegado a la conclusión y está en la exposición que hay un punto de corte de 4 a 25, luego ya no es 4, sino menores de 25. Entonces, ya que están todos los alumnos presentes quienes han hecho la exposición, quisiera yo Doctora, saber, mire, lo que sucede es esto, ¿ya? que Un eso de ratito, menor... vas a intervenir cuando yo te pregunte, y cada vez que hagas una intervención, que sea de la forma más cordial. No es la forma correcta de que tú interrumpas cuando alguien está conversando. ¿Ya? Por favor. Entonces, al resto de los compañeros que están haciendo la exposición, quisiera saber si efectivamente hay alguna referencia para los criterios de 4 a 25 o ustedes han No, doctora. realizado. No hay, esos criterios no están en la guía, doctora. ¿Alguien recordar lo que su compañero Hugo menciona? Ok, entonces, en la información que yo les he dado, jóvenes, si ustedes revisan otra información, puede haber literatura que de repente sea discordante o que no sigan las recomendaciones que nosotros manejamos de las principales referencias, como son las guías americanas S19 y la 15 también para trombectomía. Entonces, H no es un punto de corte. En algún lado puede estar como una contraindicación relativa de corte de 4 a 25. Eso probablemente ha sido en guías antiguas, pero no es la información que manejamos actualmente. Bajo ese criterio, el NIH o el puntaje no indica si un paciente entra o no entra a trombolizarse. El stroke menor, en el ejemplo que les di el anterior de la hemianopsia de 2 puntos, entonces si se considera que es un stroke menor y no se tromboliza, también es una actitud. Ustedes tienen ahí una recomendación que dice que los pacientes con síntomas leves pero incapacitantes deberían ser trombolizados. Entonces, no solamente consiste en leer lo que está ahí, sino interpretar y entender lo que te dice la guía. Bajo ese concepto, ustedes tienen que analizar que el paciente que tiene, aunque sea 2 puntos en la escala de NIH, lo va a incapacitar. Supongamos que el paciente sea un taxista, supongamos que el paciente sea conductor de camiones pesados, supongamos que el paciente sea cirujano, o cualquier paciente que trabaja, tiene una actividad, o el paciente queda con hemianopsia, lo van a incapacitar porque probablemente no va a poder ejercer su trabajo. Entonces, aunque sea un síntoma o un stroke menor, según la clasificación, se tiene que trombolizar. Lo mismo que solamente van a debutar con afasia. Dependiendo del grado de afasia, puede puntuar 1. Y si consideramos que no lo trombolizamos, estamos en una actitud nuevamente que no es la adecuada, porque imagínense que el paciente con afasia, por más cualquiera que sea su trabajo, no va a poder volver a trabajar porque está afásico. ¿De qué forma se va a comunicar? ¿De qué forma va a expresar lo que está realizando en cualquier tipo de trabajo que sea? Entonces, a eso se refiere cuando dice síntomas leves pero incapacitantes. Muy bien, avanza en la siguiente diapositiva. Quiero saber qué más han realizado ahí. ¿Podrías avanzar una diapositiva más, por favor? Esos son los criterios de inclusión.
No está como tal, son recomendaciones. Cuando ustedes encuentren la guía del 2013 están los criterios de inclusión y de exclusión tal cual. Hay que revisar por eso toda la información que se les da. Manejo general. ¿Alguien ya describió cómo se administra la trombólisis? Antes de ir al manejo general, ¿cómo se da la trombólisis? ¿Cómo se administra? Doctora, si me permite. Voy a llamar. Lucero Vaca. Sí, doctora, estoy compartiendo. Sí, dígame, doctora. Lucero Vaca, hola. ¿De qué forma se administra el RTPA? ¿Cómo se Sí, administra? Antes de ir al manejo general, ¿cómo se administra el RTPA? ya. Bueno, mi compañera justo había mencionado que existía una manera en bolo. En este caso, esto quiere decir en cortos periodos de tiempo, ¿no? El 10%, por ejemplo, se iba a administrar en bolo durante 1 minuto, mientras que el 90% mediante una infusión de 60 minutos. Muy bien, Lucero. ¿Cuánto es la dosis máxima de RTPA? Sí, bueno, la dosis máxima era 0,9 miligramos por kilogramo y la dosis, perdón, esa es la de mínima, ¿no? Esta Y el es la máximo es dosis de por- 90 miligramos. Ok, perfecto. Ahora sí, avancen a la siguiente diapositiva. Después de manejo general, no sé si han cambiado. Oh, continúa, por favor. Doctor, ¿continúo? Sí, Ya. continúa, por favor. Ya, entonces, bueno, en cuanto al manejo general, hay que tener en cuenta aquí 2 puntos, ¿no? Hay un manejo general que se va a usar sobre todo en emergencias, el cual va a estar dado tan solo por esta primera cadena que estamos viendo aquí, ahorita lo voy a explicar, y también considerar que hay un manejo general a nivel intrahospitalario. En este manejo general a nivel intrahospitalario vamos a empezar como si fuera un manejo general en emergencias, solo que acá se va a agregar también lo que es esta segunda cadena, ¿no? La evaluación de la disfagia, la nutrición y otras consideraciones. Entonces, vamos a iniciar con el manejo general, que se va a dar sobre todo en emergencias. Entonces, para ello, pues, lo primero que se tiene que observar es la vía aérea, ¿no? Tener en consideración la vía aérea del paciente. También el soporte ventilatorio y el oxígeno suplementario. En cuanto a la vía aérea, se recomienda que para los pacientes que están o han tenido un accidente cerebrovascular agudo y tienen una disminución de la conciencia y disfunción vulvar también, primero se debe tener en cuenta la posición del paciente, ¿no? Asegurando que la vía aérea sea permeable. Luego también, en cuanto al oxígeno suplementario, este se debe proporcionar manteniendo la saturación de oxígeno mayor al 94%, ¿no? En cuanto también debemos considerar lo que es la temperatura, ¿no? Como sabemos, la temperatura debe tratarse todas las fuentes de hipertermia que existan hasta tener una temperatura mayor a 38 grados centígrados. Y deben administrarse también algunos medicamentos antipiréticos, ¿no? Para que de esta manera pues se pueda bajar la temperatura en los pacientes que están hipertérmicos y tienen ictus. Luego también vamos a considerar el manejo de la presión arterial. Entonces, para ello, sobre todo en los pacientes que tienen una marcada presión arterial elevada, pues se debe bajar hasta un 15%, ¿no? Durante las primeras 24 horas después de que haya iniciado el ictus. De esta manera se requiere o se tiene que garantizar que la presión arterial sistólica sea menor de 185 milímetros de mercurio y su presión arterial diastólica sea menor de 110 milímetros de mercurio, ¿no? Esto se va a reducir cuidadosamente y gradualmente, ¿no? Y bueno, también consideramos lo que es el manejo de la glucosa en sangre, ¿no?
considerando pues que la hipoglucemia, donde vemos un cuadro de glucemia menor a 50 miligramos por decilitro, esta debe ser tratada en los pacientes, sobre todo que tienen un accidente cerebrovascular isquémico de tipo agudo, ¿no? Y bueno, y también considerar que se deben lograr los niveles de glucosa, lo adecuado, lo óptimo es de 140 a 180 miligramos por decilitro, ¿no? Y ya a nivel intrahospitalario se va a considerar todo este primer manejo en emergencias, solo que acá ya vamos a tener también que evaluar otros criterios, como por ejemplo lo que es la disfagia, ¿no? Acá es importante considerar que, bueno, esto se va a evaluar sobre todo para poder identificar el riesgo de aspiración que existe en los pacientes, ¿no? Ya que este riesgo por aspiración va a estar asociado con una mayor mortalidad y también peores consecuencias para los pacientes, ¿no? Luego también tenemos la nutrición. Esto va a estar relacionado con la dieta, ¿no? Inicialmente, la dieta enteral se debe iniciar en los 7 días siguientes a que el paciente haya ingresado por un ACV de tipo agudo. Además, los pacientes con disfagia que deben utilizar también inicialmente lo que son sondas nasogástricas, ¿no? Y otras consideraciones, sobre todo en pacientes inmóviles, por ejemplo, sin contraindicaciones, se debe realizar una comprensión neumática intermitente y también considerar no colocar rutinariamente sondas vesicales, ya que esto tiene un riesgo muy asociado a infecciones del tracto urinario. ¿Continúa, doctor? No, voy a llamar a otro compañero. Gracias, Lucero. Vamos a ver. Avedis, ¿está? Sí, doctora, buenos días. ¿Cómo estás? Adelante, por favor. Ya, ok, entonces luego de ver el manejo general, vamos a evaluar ya el manejo específico. Ok, y el manejo específico para la teplasa intravenosa. Vamos a tener algunas consideraciones, como ya nos hemos estado diciendo, ¿no? Que depende del tiempo, mientras mucho más, digamos, temprano se inicie, ¿no? Dentro del el tiempo que nos han puesto 4.5, es mejor, ¿no? Y es lo indicado, ¿no? El tiempo. Además de eso, tienen que evaluar, ¿no? Los riesgos que ya hemos estado viendo, o sea, los criterios de inclusión y exclusión que hemos estado viendo, para ver si es que es posible elegir o no, ¿no? Y lo otro importante es también evaluar la hipoglucemia, ya que a veces los pacientes con hipoglucemia pueden presentar cuadros similares a un ACV. Entonces, por eso que es importante eso, también evaluar esa parte, ¿no? Asimismo, hay indicaciones en donde, por ejemplo, o la idea es donde cuando llega el paciente está en emergencia y primero, o sea, se demora más en haciendo el trámite de exámenes, tomografía, etcétera, etcétera. Entonces acá la indicación es que cuando se sospecha bastante, no se debe retrasar eso, no se debe retrasar por esos exámenes, sino que debe ser lo más antes posible, ¿no? Bien. Ahora, en cuanto al tiempo ya específico, hay en realidad dos cortes, ¿no? Como lo hemos estado viendo. El primero es menos de 3 horas y el segundo es menos de 4.5 horas, ¿no? En realidad, bueno, la dosis ya nos había mencionado nuestra compañera, que es 0,9 miligramos por kilogramo, una dosis máxima de 90 miligramos durante 60 minutos con un 10% de dosis inicial y luego el restante. Pero como le menciono, hay un tiempo de corte, ¿no? Una que es 3 horas posteriores del inicio, o sea, entre las 3 primeras horas que se ven los síntomas, y el segundo es entre las 4.5 horas posteriores al inicio, ¿no? Y he estado viendo, o sea, la diferencia en este lapso de tiempo y algunos, o sea, hay indicaciones como, por ejemplo,
relacionados con más que, o sea, en esa hora y media de diferencia de 4 a 6, hay como, digamos, ideas para tener cuidado nada más, ¿no? Porque básicamente al final termina siendo casi las mismas indicaciones, pero hay algunas indicaciones, como por ejemplo he estado viendo como la edad, ¿no? Algunos asociaron a edades menores de 80 años, pero que no tengan riesgo, por ejemplo, de lo que es diabetes, por ejemplo, ¿no? En ese lapso de tiempo diferente, ¿no? No sé si tiene algo más que acotar, doctora, o paso a la siguiente diapositiva. Continúa. Siguiente diapositiva. ¿De dónde me han sacado el término ustedes derrame cerebral? ¿En qué parte de la exposición? Regresa, por favor, a la diapositiva donde dice derrame cerebral. ¿En qué parte de la bibliografía que yo les he dado, que se ha compartido, hay el término médico que diga derrame cerebral? ¿Ustedes cerebral? No hay otra. ¿De dónde me sacan derrame cerebral? A ver, ¿cuándo se utiliza el término derrame cerebral? Quien haya hecho la diapositiva, si nos puede explicar y dar un contexto, por favor. No está en la reunión, doctora. Hola. ¿No está en la reunión? Ya están todos los alumnos. Freddy Bailón me parece que es el que no estaba en la reunión porque no estaba a tiempo y ya le permití entrar. Sí, doctora. Ninguno de Buenas. ustedes ha hecho la exposición. Ajá, a ver, cuéntanos, ¿de dónde sale el término derrame cerebral? Para entenderte, ¿qué es lo que has querido decir? Esa diapositiva no la hice yo, doctora. Disculpa. Ah, ya, disculpa, Freddy, pensamos que había sido tú. ¿Quién es el que ha hecho esa diapositiva para que nos pueda explicar el contexto, por favor? Doctora, buenas. Sí, lo que pasa es que esa diapositiva le tocaba a un compañero que no mandó a tiempo su exposición, pero yo la reemplacé. Eh, Ahí me equivoqué, debía ser ictus leve. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Ah, Lucero Vaca. Lucero, ¿en qué momento uno aplica el término derrame cerebral? Ah, eso, recuerdo que era ya al final, cuando parece ¿Qué que significa el derrame cerebral? ¿Qué tipo de término es? ¿Cómo, en qué momento uno dice, se trata del derrame cerebral? Y claro, estamos en una exposición de alumnos de medicina, entonces yo quiero que quede claro esto. Doctora, soy Freddy Bailón. Doctora, derrame cerebral, por ejemplo, podemos tomar ese término cuando, por ejemplo, hay un accidente de tránsito, entonces la masa encefálica suele salir, ¿no?, hacia el exterior. Ahí podemos hablar de un derrame cerebral, ¿no? O No, una exposición, ¿no? no va por ahí la cosa. No. A ver, jóvenes, ¿el derrame cerebral es un término médico? ¿Hay alguna bibliografía, algún libro, algún artículo que diga? Creo que Doctora, ese término se utilizaba antiguamente porque lo que ocurría es que en el accidente cerebrovascular había un esparcimiento, por así decirlo, de la sangre, por eso que se mencionaba anteriormente que el cerebro había un derrame dentro del cerebro, ¿no? Por eso que antes denominaban derrame cerebral, pero en realidad los términos médicos no, ese sería un término coloquial, ¿no? A ver, es un término coloquial, como dice su compañera. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Lisette Carazas. Lisette Carazas, ok. Es una comunidad, tú le preguntas a los pacientes, ¿ha tenido hemorragia? No. ¿Ha tenido derrame? Sí. Entonces, es un término que nosotros utilizamos cuando queremos hacer algún tipo de proyección a la comunidad, alguna campaña, alguna información, porque la gente en realidad no te tiene ni infarto ni hemorragia. Entonces, no es un término médico
que tenga que ir en alguna exposición científica, que es lo que ustedes están haciendo. No puede ser. Ahora, si ustedes van a hacer su campaña de prevención a la comunidad y le quieren hacer, reconozca los síntomas del infarto. De repente la gente dice que infarto al corazón. No. Reconozca los síntomas del derrame. La gente dice, ya, esto es de la cabeza. En esas, ¿no? Y otra consideración que hay que hacer con esta diapositiva es, la diapositiva no debe tener muchas letras, y acá yo veo más de 10 letras por diapositiva. Y estaba en una de las recomendaciones de la exposición, así que todo eso tiene mucho que ver con tanto la presentación como la intervención de cada uno de ustedes. Entonces, por favor, jóvenes, que sea la última vez que ustedes hacen ese tipo de presentación. Este es un error que cometió el grupo anterior. Entonces, ustedes copian mucho lo que hace el grupo anterior, pueden que hagan cosas acertadas, como pueden que copien también cosas negativas, y no, pues estas cosas no se pueden volver a repetir. Avanza a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, a ver, ya habló Avedis, ¿no? A ver, continúa por favor a partir de esta parte. Doctora, no se le escuchó, se le entrecortó esa parte. Sí, disculpen. Freddy Bailón puede continuar a partir de esta presentación, donde dice complicaciones no neurológicas. Doctora, sí, doctora. Bien, dentro de las complicaciones de USB isquémico, vamos a tener las complicaciones no neurológicas, ¿no? En este caso, pues vamos a evidenciar que nuestro paciente va a presentar un angioedema orolingual, el cual está denominado como la hinchazón, ¿no? Va a tener hinchazón de la lengua, los labios, o también orofarín. Disculpa. Sígame, doctora. Disculpa, Freddy, una pregunta antes que continúe. ¿Esta es una complicación del infarto? ¿Estas complicaciones no neurológicas? ¿O a qué te refieres? No lo escuché bien, se le cortó su... Sí, disculpa, debe ser mi conexión a internet. Te preguntaba si esto es una complicación del infarto o a qué te refieres con complicaciones no neurológicas. Complicaciones no neurológicas, doctora, ¿De qué es? No tiene que ver directamente con lesiones a nivel cerebral, ¿no? Como usted me acaba de mencionar, ya son secundarias, como puede ser complicaciones del corazón, o que también puede ser complicaciones al uso del alteplasa, ¿no? En este caso. ¿Qué tiene que ver el corazón aquí? No te entendí. ¿Doctora? No te entendí qué tiene que ver el corazón aquí. No, tiene que... muy bien, debe ser mi conexión. Solamente para aclarar, Freddy, de repente no te escuché muy bien. ¿Complicaciones no neurológicas de qué? Las complicaciones no neurológicas va a estar evidenciado relacionado con el uso del alteplase, doctora. Ok, muy bien, continúa. Bien, aquí se va a presentarse lo que viene a ser el angioedema orolingual, como bien está escrito, hinchazón de la lengua, labios, también orofaringe. Y esto pues suelen ser leves, pueden ser transitorias, pero a su vez contralaterales, ya a qué nivel al hemisferio isquémico, ¿no? El cual se está presentándose. Este va a tener incidencia o va a ocurrir entre el 1,3% al 5,1% de todos los pacientes que han estado recibiendo ya el tratamiento intravenoso ya de primera elección, ¿no? Que viene a ser el alteplase, ¿no? En este caso del accidente cerebrovascular isquémico, ¿no? Y también una de las complicaciones va a ser el riesgo del angioedema que está asociado con el uso, pues, de las IECAS y también en algunos casos con infartos que involucran la corteza insular y frontal también. Bien, dentro de lo que viene a ser el manejo de angioedema orolingual asociado a la administración de alteplase intravenoso, ya para el accidente del cerebrovascular isquémico, vamos a tener pues la clasificación del COR 2B y el LOE, ¿no? Bien, tenemos que recordar que el COR nos va a decirnos, nos va a indicarnos prácticamente la fuerza en la cual está abarcando la magnitud estimada, ¿no?
de la lesión en la a nivel de la corteza cerebral igual se está presentándose, ¿no? Y también, pues, Eloy nos va a decirnos, Perdón, va a hablar, perdón. sí, doctora. ¿Cómo es eso que te va a estimar la fuerza en la corteza cerebral? No te estoy entendiendo absolutamente nada. ¿Qué significa core? ¿Significa eso? No, ¿La el fuerza de core, magnitud de la doctora, corteza cerebral? pero el core nos va a indicarnos la fuerza que va a abarcar, pues, a ver cómo lo explico. A ver, déjame, por favor, ordenar mis ideas. El core es una clasificación, ¿ya? Para... a ver, Doctora, es una clase de recomendaciones que nos hacen, doctora, justamente para el tratamiento, mejor dicho, ya de lo que viene a ser o para abordar en caso de que se presentara el accidente cerebrovascular, ¿no? En el paciente. ¿Y qué tiene que ver con la corteza entonces? Que tú mencionaste algo de la corteza y no sé qué más, y No, sí, doctora, discúlpeme. porque creo que no solamente yo, sino varios de tus compañeros se quedaron sorprendidos, imagino. Sí, doctora, disculpe. He estado leyendo, he estado queriendo abarcar un poco más sobre esto y como que las ideas ahorita Ya, ok. he tenido una Antes de que evolución. continúes, Ujú. no hay problema, Freddy. Antes de que te continúes, me llama la atención de que ahí en el angiodema pongan de que el angiodema es contralateral al hemisferio lesionado. ¿De dónde han sacado esa información? Estoy justo revisando la guía para ver si lo dice tal cual está ahí, ¿no? Me gustaría saber a qué se refiere con eso. O sea, el angiodema, supongamos que tenga una lesión el paciente en el lado izquierdo, en el hemisferio izquierdo. El angiodema únicamente va a estar en la lengua derecha, porque es lo que dice ahí, ¿no? Entonces sí me gustaría, antes de que continúes, que puedas aclarar ese punto, por favor. Doctora, Ujú. ¿Quién es? Por favor, tu sí, nombre. soy Cristina Baltasar. Cristina Baltasar. Dime. Sí, yo hice esta diapositiva y me basé en la guía del 2013, tal cual menciona justo lo que puse ahí. A ver. Voy a buscarlo porque quiero saber específicamente a qué se refiere. Está en la página 890, no, perdón. Ay, Entonces, claro, yo estoy ya con 894, que sería la página 194. 25. Sería la página 25 en el PDF. 294 del 2013, no lo encuentro. Sería la página 25. Sí. No lo tengo aquí, ¿eh? A ver, yo voy a ir buscando y por favor continúa con la exposición, Freddy. Voy a buscar. Bien, aquí dentro del manejo vamos a tener lo que viene a ser mantener las vías respiratorias, ¿no? También la intubación neotraqueal puede no ser necesaria si el edema se limita a la parte anterior de la lengua y también de los labios. Aquí el edema que afecta a la laringe, también el paladar, el piso de la boca o también la orofaringe, en el cual pues va a estar con progresión rápida dentro de los 30 minutos y que presenta pues un mayor riesgo de requerir pues intubación, ¿no? La intubación con fibra óptica despierto es óptico, ¿no? Es óptima, ¿no? Para el tratamiento, ¿no? La intubación nasal traqueal puede también ser necesaria, pero presenta riesgo de que el paciente pueda tener epistaxis después de administrado el alteplase por vía intravenosa, ¿no? Ahora, aquí también la cricotirodotomía rara vez se va a necesitar, ¿ya? Y también es problemática después del uso de teraplasia porque también igual se puede producirse lo que viene a ser un sangrado. Entonces, también hay que pensar en suspender la infusión de teraplasia intravenosa y suspender los inhibidores de la ECA, administrar metilprednisolona intravenoso 125 miligramos. Entonces hay que administrar difenhidramina intravenoso 50 miligramos y administrar raditina 50 miligramos intravenoso o famotidina 20 miligramos también intravenoso. Y si hay más aumento en el angioedema
hay que ya administrar epinefrina al 0.1%. De este vamos a administrar 0.3 mililitros por vía subcutánea o también se puede llevar a cabo nebulizaciones con 0.5 mililitros, ¿no? De epinefrina. Y Cativan, ¿no? Es un antagonista selectivo del receptor de bradicinina B2. Aquí en 3 mililitros, que vienen 30 miligramos, ¿no? Por vía subcutánea en el área abdominal. Se puede administrar una inyección adicional de 30 miligramos a intervalos de 6 horas, pero sin exceder un total de 3 inyecciones durante 24 horas o en el día. Y el inhibidor de la esterasa C1 derivado del plasma, 20 unidades internacionales por kilogramo, se ha utilizado con éxito, en este caso en el angioedema hereditario y angioedema relacionado con el inhibidor de la ECA, ¿no? Y también hay que tener los cuidados de apoyo, ya en este caso en el paciente, ¿no? Y también él indica enzima convertidora de angiotensina, ¿no? El AIS o el ictus isquémico agudo, el COR también, clase de recomendación es intravenoso. Y en cuanto a LOE, vemos pues el nivel de evidencia, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente Freddy, diapositiva. ¿no es cierto? Gracias, Sí, Freddy. doctor. Vamos a llamar a otro de tus compañeros. A ver, que continúe Héctor. Doctora, buenos días. Creo que se quedó en la diapositiva anterior de sangrado intracerebral. Lucero. La anterior. Ajá, en la hemorragia Ahí está bien. intracerebral. Faltaba esa. ¿Comienzo ahí, no, doctora? Sí, Héctor, continúa ahí. Bueno, entonces, la hemorragia intracerebral está relacionada también debido a la administración de la alteplasa intravenosa, ¿no? Y puede presentarse hasta un 7% de todos los pacientes. Entonces, si existe sospecha de sangrado intracerebral, ya sea por alteración del estado de conciencia nueva o mayor focalización neurológica, crisis convulsiva durante la infusión, entre otras, ¿no? Y va a tener cierto manejo también. No sé si se ve bien el manejo. Bueno, el manejo de la hemorragia intracraneal sintomático que ocurre dentro de las 24 horas posteriores a la administración de la alteplasa intravenosa es primero suspender este medicamento, ¿no? La alteplasa. Luego, realizar ciertos exámenes de laboratorio, ¿no? Como el CBC, el INR, el tiempo de protombina, nivel de fibrinógeno y la compatibilidad cruzada. También realizar una tomografía computarizada de cabeza emergente sin contraste. También realizar un crioprecipitado, ¿no? Que incluye el factor 8. También administrar ácido tranexámico, 1000 miligramos intravenosos infundidos durante 10 minutos o ácido aminocaproico durante 1 hora, ¿no? Y seguido de 1 gramo intravenoso hasta que se controle el sangrado. También derivar, ¿no? Hematología y neurocirugía. Y terapia de apoyo está el control de la presión arterial media, la temperatura, el control de glucosa. Siguiente, por favor. Antes de eso, Héctor, regresa por favor. ¿Qué tipo de con todas esas indicaciones que has dado, de todo en base a los crioprecipitados, el complejo concentrado de protrombina? ¿Qué tipo de hemorragia? Ahí dice que es una hemorragia intracraneal sintomática, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición de hemorragia intracraneal sintomática? No le entendí muy bien, doctora. El tratamiento que tú has mencionado, que es el concentrado de protrombina o plasma fresco, dependiendo de lo que haya disponibilidad, porque por ejemplo nosotros no tenemos el complejo concentrado de protrombina. ¿Se trata únicamente en las hemorragias intracraneales
sintomáticas, no en cualquier hemorragia que sangre, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la definición de hemorragia intracraneal sintomática? Bueno, es un acúmulo, un acúmulo de sangre, ¿no? Que se puede dar por diversos factores. Puede ser por una rotura de un vaso, ¿no? Una rotura de un aneurisma, por ejemplo, ¿no? Y en estos casos, pues, está ¿De un contraindicado el uso. aneurisma? Estás hablando en el contexto de un paciente como complicación del RTPA. Es un sangrado, pero ¿qué más? ¿Qué más tiene que tener ese sangrado para que sea sintomático y se maneje? Porque de otro caso, en otra situación no tendría por qué manejarse, ¿no es cierto? No le entiendo muy bien, doctora. Le escucho La como con definición de eco. hemorragia intracraneal sintomática. La definición de hemorragia intracraneal sintomática, porque el tratamiento que ahí se describe es, si tú lees el título, dice hemorragia intracraneal sintomática. Significa que hay una hemorragia intracraneal asintomática, pero las asintomáticas no se tratan, solamente se trata la sintomática, con todo lo que tú ves ahí, ¿no? A un paciente que tiene hemorragia intracraneal asintomática, no le voy a dar crío precipitado, no le voy a dar plasma fresco congelado, no le voy a dar complejo concentrado de protrombina, solamente a las sintomáticas. Entonces, siendo así, obviamente tiene que haber una diferenciación entre la sintomática y la asintomática. ¿Cuál es la definición de hemorragia intracraneal sintomática? Bueno, la diferencia sería que pueden cursar con eh, un síndrome hipertensivo, tal vez, ¿no? Endocranial, No es cefalea. esa la definición objetiva. ¿Alguno de ustedes ha leído esa definición objetiva de hemorragia intracraneal sintomática? A ver, Héctor y hasta ahorita Jorge Cawi y Caterín Cárdenas, que hasta el momento no han intervenido. Jorge Cawi y Caterín Cárdenas. ¿Saben cuál es la definición de hemorragia intracraneal sintomática? ¿Están presentes Caterín? Presente. Jorge Cawi está presente. ¿Me escucha, doctora? Un ratito que estoy llamando lista. Jorge, Sí, doctora, buenas. Presente, doctora. contesta, por favor. ¿Dónde estás? Hay mucho eco, hay mucha bulla. Ya, doctora, buenas. Jorge, ¿puedes prender tu cámara, por favor? Sí, un momento, doctora. Doctora. Un minutito, Caterín. Un minutito. ¿Doctora, me lo puede ver? Estoy tratando de verte, no te puedo ver ahí. A ver, Jorge, lo que yo voy viendo acá. Definición de hemorragia intracraneal sintomática. Estás en la calle, ¿no es cierto? Ya. No, doctora. No, doctora, no, doctora. Qué Estoy raro. aquí. No, es No que te puedo ver. bastante carros pasan por aquí, doctora. Ujú. Ya, a ver, cuéntanos, ¿cuál es la definición de hemorragia intracraneal sintomática? No te estoy viendo en la cámara, Jorge. Y esa es una recomendación para todos. El día viernes es el examen y ustedes tienen que tener cámara y audio encendidos durante todo el desarrollo del examen. De lo contrario, no van a poder rendir el examen. Así que si tienen algún problema técnico con sus equipos, solucionenlo, porque de lo contrario no van a poder rendir el examen.
En tu caso, no sé si tus compañeros te podrán ver, de repente es una configuración mía, pero yo no puedo ver tu video. No te veo. Doctora, ¿puedo intervenir? Ya, doctora. Sí, lo que con respecto a la hemorragia intracerebral, el tipo sintomática Temática. es lo que, más que todo es lo que va a ser, va a haber un sangrado, más que todo, ¿no? De que eso va a ocurrir, ¿no? A nivel de, ¿no? De los, más que todo del parénquima cerebral, lo que esto va, eh, podría causar esos síntomas, ¿no? De que haya múltiples, ¿no? Pero lo importante es que va a ser que haya una hipertensión que ya sea también asociado con otros problemas, ya sea de tipo neurológicos, como también los signos o síntomas también, por ejemplo, de la cefalea, también, eh, también podría ser asociado a la conciencia también, ¿no? Si sabes la definición, nos lo dices, si no, no. Esa no es la definición. Creo que tu compañera Catherine quería intervenir. Te escuchamos, Catherine. Doctora, ¿se podría decir que la hemorragia intracerebral se produce por un sangrado, pero de tipo focal, desde un vaso sanguíneo hacia lo que es el parénquima cerebral, ¿no? Siendo la causa más frecuente lo que es la hipertensión y los síntomas típicos van a incluir... Vámonos por partes, jóvenes. ¿Estamos hablando de una hemorragia intracraneal espontánea o estamos hablando de una complicación neurológica producto de la infusión del RTPA? Creo que ustedes no se están centrando. Por eso cuando su compañero empezó, hicimos el hincapié. ¿Complicaciones de qué? Se supone que es una complicación asociada al uso de RTPA. Hay complicaciones no neurológicas como el angioedema, y hay complicaciones neurológicas como es la hemorragia. ¿Cuál es el mecanismo de acción del RTPA? A ver, Catherine, tú misma. ¿Cuál es el mecanismo de acción del RTPA? ¿Qué es lo que hace el RTPA? Bueno, este es ¿cómo dijo, doctora? Disculpe, no. El mecanismo de acción. ¿Cuál es el mecanismo de acción del RTPA? ¿Qué es lo que hace el RTPA? Va a iniciar la fibrinólisis, que se va a unir a la fibrina, o sea, en un trombo, en un coágulo, y va a convertir este plasminógeno atrapado en lo que es la plasmina, ¿no? Para que esta plasmina rompa el trombo, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, siendo así, ¿cuál crees que podría alterar en la formación del trombo? Es lógico pensar que los pacientes que reciben RTPA van a tener más riesgo de sangrado. Y estamos hablando en el contexto del RTPA, no cualquier hemorragia espontánea, que la principal causa puede ser un sangrado por hipertensión. Así que desde ahí nada más les digo, jóvenes, tienen que centrarse en lo que estamos exponiendo. No estamos exponiendo una hemorragia intracraneal espontánea, como hablamos en la clase de hemorragias. Esto es una complicación neurológica producto del RTPA, que si tuviéramos que clasificarlo dentro de las hemorragias, sería una hemorragia secundaria. No es una hemorragia primaria por hipertensión arterial, sino de qué estamos hablando. ¿Se entendió? Esto es una hemorragia como consecuencia del uso de un fármaco, que es el Actilice, que es el plasminógeno tisular recombinante, que causa hemorragia secundaria. Entonces no vengas con la hemorragia parenquimal que asociada a hipertensión, porque significa que no estás entendiendo la exposición. Mi pregunta es muy sencilla. Asintomática. Estamos hablando de complicaciones neurológicas por RTPA, nuevamente. ¿Sabe? No sabe. Se acabó, suficiente. No perdamos más tiempo con que la hemorragia, que es un sangrado, que causa náuseas, que causa vómitos, no. Eso no. Las cosas son objetivas. Saben o no saben y se acabó. A ver, ¿qué sigue la siguiente diapositiva, por favor? Vamos más adelante. Quiero ver donde empiecen a hablar de trombectomía. A ver,
Jorge, continúa, por favor, trombectomía. Jorge Kawi. Jorge Kawi. Esa parte. No te estamos escuchando, Jorge. Si estás empezando a hablar, activa tu audio. No te estamos escuchando. Ah, ya. Bueno, ¿no? Con respecto a la trombectomía, lo que hace es que, ¿no? Es un procedimiento, ¿no? Que principalmente es lo que se va a llegar es a acceder al trombo, ¿no? Que lo que es, lo que nosotros sabemos que es que va a ocluir, ¿no? El vaso cerebral, ¿no? Ya sea de vasos calibres mediano o grandes, que lo que se va a hacer es mediante, ¿no? Un microcatéter, ¿no? Y lo que va a hacer es insertar, ¿no? Más que todo a la arteria femoral, y también lo que va a hacer es para una extracción, ¿no? Una también o disrupción. Lo que se va a hacer en este caso, ¿no? Primeramente va a haber unas consideraciones iniciales que lo que va a hacer es que algunos pacientes van a realizar para que se haga, ¿no? Para ese tratamiento, ¿no? Lo que va a hacer es en pacientes deben recibirla primeramente debe ser una trombectomía mecánica que debe ser considerada, y el otro va a ser que haya una evaluación de respuesta clínica que para un tratamiento con alteplasa, ¿no? Lo que, lo que eso nos va a indicar que vaya a haber, ¿no? Una oclusión de grandes vasos o alguna isquemia, ¿no? Más que todo. Eso que has mencionado, porque no significa esa diapositiva en términos prácticos. Estás desaprobado en el seminario, Jorge. Caterín Cárdenas, ¿qué Sí, significa eso? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que dentro del tratamiento en la fase aguda, en lo que es las emergencias, se puede realizar lo que es la trombólisis endovenosa, que hablaron mis compañeros, y la otra es la trombectomía mecánica, ¿no? Donde se va a dar, esto se va a llevar a cabo cuando se da menor a 6 horas, ¿ya? Desde que se inician los síntomas. ¿Para qué? Con el objetivo de disminuir lo que es la zona de penumbra. Este es un procedimiento en el que se accede al trombo, donde va a ocluir este vaso cerebral mediante estos microcatéteres endovasculares insertados a través de la arteria femoral, ¿no? ¿Para qué? Para poder extraer este trombo. Dentro de las consideraciones tenemos que tener que el paciente va a ser candidato para alteplasa vía intravenosa. También puede recibir, incluso si hay una trombectomía mecánica, ¿no? Y si en pacientes bajo consideración de lo que es la trombectomía mecánica, hay una evaluación de esta respuesta clínica y no se debe esperar una respuesta a lo que es el tratamiento con alteplasa. Y esta trombectomía se va a realizar entre las
de 0 a 6 horas de inicio de los síntomas, ¿no? Ok, en conclusión, si el paciente tiene indicación para endovenosa y trombectomía, se hacen los dos. No se espera el resultado de la endovenosa para ver si va a trombectomía, ¿no es cierto? Esa Sí, es la doctora. conclusión. A ver, continúa con los criterios que están ahí. Bueno, tenemos la escala, lo que es la escala de ranking, donde se va a ver la escala de ranking modificada. Esto es para ver lo que es la discapacidad y la muerte, ¿no? Encontramos los 6 niveles. Dentro del nivel 0 está el paciente no presenta síntomas, es asintomático. En la escala 1, no hay hay síntomas muy leves, pero sin incapacidad significativa. En la escala 2 es una incapacidad leve, mientras que en la escala 3 es una incapacidad moderada. La escala 4 es una escala moderadamente severa y la escala 5 es severa. Y en la 6 es la defusión o muerte del paciente, ¿no? ¿Me escucha, doctora? Sí, te escucho. Ahora ya procede con la indicación de los criterios. Ya nos has explicado la escala, pero ahora sí indica los criterios de inclusión para trombectomía. Dentro de estos criterios tenemos que tener los criterios en la escala 1 se va a ver, el paciente va a poder realizar las tareas y las actividades habituales, pero sin limitaciones. En la escala 2 hay una incapacidad para realizar alguna de las actividades, pero todavía el paciente puede valerse por sí mismo, ¿no? Sin necesidad de alguna ayuda. En la escala 3 es moderada si requieren, si van a requerir alguna ayuda, pero aún pueden caminar solos. En la escala 4, cuando es moderadamente grave, va a depender, son dependientes para actividades básicas de la vida diaria. A ver, vámonos, Catherine. Está bien que hayas hecho una descripción rápida del ranking, pero el objetivo de esa diapositiva no es hacer una descripción del ranking. El objetivo de la diapositiva es hacer una descripción de los criterios de inclusión para trombectomía mecánica. Así que dedícate a eso. Ya nos hiciste el repaso de la escala de ranking para que tus compañeros de forma rápida sepan en qué consiste la escala de 0 a 6, pero ahora céntrate por favor en los criterios de inclusión para trombectomía mecánica. ¿Ya? ¿Se Ya, entendió? doctora. Ok. Sí, doctora. Primero tenemos que tener lo que es las imágenes de los vasos, ¿no? Si están afectados o no a través de las neuroimágenes. Uno es para los pacientes que cumplen con los criterios para la trombectomía mecánica. Se va a recomendar ¿qué cosa? Esta obtención de imágenes de vasos no invasivos de las arterias intracraneales durante la evaluación inicial de esta imagen, ¿no? Y también se le va a realizar para los pacientes que presentan una sospecha de alguna oclusión de la arteria a los que no se han realizado una imagen vascular no invasiva como parte de su evaluación inicial de imagen para lo que es un accidente cerebrovascular, ¿no? Dentro de esa imagen vascular no invasiva se debe obtener, por ejemplo, durante la infusión de alteplasa, si es posible, ¿no? El otro es que en pacientes con sospecha de una oclusión de los vasos intracraneales sin antecedentes de insuficiencia renal que por los demás cumplan con los criterios de trombectomía mecánica. A ver. Parte previa, no necesito que leas lo que tengas aparte en tu borrador. Te vuelvo a repetir, por favor, dedícate a los criterios de inclusión que están en la diapositiva, si no paso al siguiente alumno. Dentro de los criterios de inclusión tenemos que tener en cuenta, doctora, lo que es hay una oclusión en la que es la carótida interna. Ay, mi internet está mal. Que sea una edad mayor o igual a 18 años, que la escala NI
HSS sea mayor e igual a 6, la escala de Aspect sea mayor e igual a 6, y el tratamiento debe ser iniciado dentro de las 6 horas de inicio de los síntomas. A ver, estas recomendaciones y criterios de inclusión dentro de la ventana terapéutica de 6 horas para trombectomía mecánica tiene a su vez 6. No solamente es una oclusión de la carótida interna de la cerebral media. ¿Cuál es el nivel de evidencia y grado de recomendación para estos criterios, Catherine? No le escuché bien, doctora. Le escuché entrecortado, disculpe. ¿Cuál es el nivel de evidencia y grado de recomendación para estos 6 criterios? M o carótida interna. ¿Se me escuchó mejor? Recomendación para estos 6 criterios. ¿A la oclusión de la carótida interna, doctora? De estos 6 criterios, ¿cuál es el nivel de evidencia y grado de recomendación? No sabría decirle, doctora. Ya, Catherine, gracias. Becerra, ¿sabe usted cuáles son nivel de evidencia y grado de recomendación cuando es una oclusión de ACM1 o carótida interna? ¿No? Asumo que no. Hugo Cabeza, ¿sabe usted cuál es el nivel de evidencia y grado de recomendación? 1A, doctora. ¿Qué significa 1A? Bueno, según lo que se mencionaba que es la escala CORE nos va a señalar la clase de recomendación, ¿no? de la guía, que nosotros la clasificamos por lo que es la clase de recomendación, por sus siglas en inglés CORE, y el nivel de evidencia LOE, ¿no? Entonces el CORE, que es la recomendación, va a reflejar lo que es la magnitud del beneficio sobre el riesgo. Corresponde a lo que es la fuerza de la recomendación, y la recomendación en este caso específico, que es clase 1, que son las recomendaciones más sólidas, indican que el tratamiento es útil y eficaz, el procedimiento es útil y eficaz, y debe realizarse o administrarse para la mayoría de los pacientes en la mayoría de las circunstancias, ¿no? Eso con respecto a la clase 1. Con respecto al nivel de evidencia, por sus siglas en inglés LOE, nos va a notar lo que es la certeza de la evidencia que respalda la recomendación. En este caso, tiene una escala A, que sería la más alta, ¿no? Un registro de alta calidad. Esa sería la explicación del CORE 1A que tiene estos criterios mencionados. Ok, CORE, de las siglas en inglés significa clase de recomendación, y el LOE que ustedes dicen nivel de evidencia igualito de las siglas en inglés. Así El es. 1A, ¿cuáles son los estudios de alta calidad? En el A. Ejemplo de estudios de alta calidad. Esta es la guía, ¿no? Ahorita les llamo. Sobre todo estoy llamando a los que tienen nota desaprobatoria, a ver si pasan, pero si no contestan yo no puedo hacer nada tampoco. Un ejemplo de estudio de alta calidad, ¿cuándo podría tener? Doctora, disculpe, se le está escuchando entrecortado. Te preguntaba, ejemplo de un estudio de alta calidad, para que el nivel de evidencia sea considerada A. Debe mencionar la clasificación. Ahí dice A y dice acostadito qué tipo de estudios catalogan para A. Bueno, con respecto a la pregunta, esa clasificación 1A que se le da a estos criterios mencionados resultan de 6 estudios randomizados, ¿no? Que se hizo con trombectomía mecánica usando el dispositivo, el stent, ¿no? Se recomendó en la guía descrita en la guía del 2015, ¿no? Y un solo estudio
¿Ah? ¿O son varios estudios randomizados? Son 6 estudios randomizados, doctora. No, Menciona para la la guía del clasificación. 2019. Así Sí, es. son, bueno, ahora son más de 6. Pero solamente un estudio randomizado se puede catalogar como un nivel de evidencia A o necesita más de un estudio randomizado para que sea A. ¿Qué dice la Más- clasificación? La clasificación lo describe todo, ¿no? ¿Es un estudio randomizado o es más de un estudio randomizado? Creo que alguien estaba levantando la mano. Quien tenga la respuesta nos puede ayudar. A ver, Lucero. Sí, doctora, es más de un estudio de un NECA, en este caso, Un o ensayo en un clínico ensayo, randomizado. ajá, No ensayo sería B. Un solo ensayo clínico. Gracias, Lucero. A ver, avance, por favor. Quiero saber qué más hay en la diapositiva. Ya, eso ya lo mencionaron. Más adelante, vamos de una vez a los ensayos clínicos, perdón, a los casos clínicos porque ya no nos está alcanzando el tiempo. Esa es la ventana terapéutica hasta las 24 horas, ¿verdad? A ver. Ajá. Esa es dentro de las 6 horas, ya está lo mismo. Sigan adelante. Debe ver la ventana terapéutica hasta las 24 horas. Ok. No, regresa a esa diapositiva, por favor. Antes del caso clínico. No, había una de 6 a 24. Ajá, la siguiente. Ok. Ajá, ahí por favor, déjalo. De que es el internet que sea. Hugo, tú mismo, Hugo Cabeza. ¿Qué exámenes adicionales a los exámenes que pedimos en la ventana dentro de las 6 horas se necesita para valorar a un paciente que pueda ser candidato a ortoconectomía en la ventana de las 6 a las 24 horas? ¿Qué Sí, claro. Hay criterios de inclusión por neuroimágenes. Se tiene que solicitar una tomografía de perfusión o una resonancia magnética de difusión-perfusión con el ya? fin de poder encontrar un volumen isquémico que sea menor de 70 mililitros. Más que nada, esos serían los exámenes, doctora. Ya, esos son los criterios. ¿Qué te da la perfusión que no te da una tomografía simple, una resonancia? La perfusión que no te valora los demás exámenes. Por eso es que se piden 6 a 24 horas. Nos va a dar el nivel de irrigación y el grado de oclusión de las arterias comprometidas en el evento, ¿no? No, grado de oclusión, ¿cómo así? Yo hago un angioten y puedo ver si el vaso está ocluido o está en una estenosis severa. Va más allá. A ver, Eduardo Alberis creo que levantó la mano. A ver, Eduardo, ¿qué nos da la perfusión? Sí, nos da adicionalmente, nos puede decir más o menos el tiempo, Doctora, ¿no?, de la isquemia. Doctora, si me Es algo permiten. más específico. Continúa, Hugo. Es algo más específico que el tiempo. Sí, Si yo hago una resonancia, mismatch, difusión, perfusión, O sea, algo más si es sí, agudo o es crónico. doctora, no. doctora, le podría Continúa, responder Hugo. si usted desea. Me Continúa, va a Hugo. señalar la proporción de tejido que está en riesgo, ¿no? Por eso es que ¿Cómo yo se llama hago eso, eso? la zona de penumbra. O sea, la proporción de tejido, Es valorar la zona de penumbra. la Esa zona es de la penumbra, respuesta. sí, así es. Ok, muy bien. Vamos al primer caso clínico entonces, por favor. Vamos al primer caso clínico. Ese no es el caso clínico. Regresemos a la descripción que les he dado. Así les he dado el caso clínico con esos cuadritos medio raros. No tienen el caso clínico original. Ok, ya no nos alcanza tiempo para discutir diagnóstico sindrómico. Tiempo. Tienes una paciente, Héctor Aikachi, tienes una paciente de 93 años que pesa 80 kilos, que ingresa con 1 hora de enfermedad por un déficit motor brusco
Y en el examen neurológico, me parece que la paciente tiene un NISH de 14 puntos. La pregunta es, con esta información, ¿respondería a algún tipo de terapia específica? Vale decir, trombólisis mecánica, sí o no, y por qué. Sí, bueno, correspondería realizar una trombolisis endovenosa, ¿no? Con alteplasa. ¿Cuáles serían los criterios que podrían indicar una trombólisis endovenosa de la Bueno, paciente para darle una endovenosa? se encuentra menos de las 3 horas o 4.5 horas que está recomendado, ¿no? El tratamiento también presenta un déficit neurológico significativo, ¿no? Y bueno, ¿Tienes tiempo de enfermedad? ¿Tienes el compromiso neurológico cuantificable? ¿Cuál es el tercer criterio que cumpliría tu paciente para la, darle endovenosa? la edad también. La edad. Aunque tengan 93 años, recuerden que la edad no es un criterio de exclusión. Podría ser en la ventana de 3 a 4.5 horas la mayor de 80 años como un criterio de exclusión relativo, no es absoluto. Ok. Gracias, Héctor. Si tú mismo deseas, puedes dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Dónde crees que está probablemente ubicada la lesión? Doctora, Dame la ¿puedo arteria. A ver, ¿puedo si participar, Héctor doctora? no sabe, a ver, con calma, con calma. Es que no me ha preguntado. Ya La arteria usted cerebral media. preguntó. ¿De qué lado, Héctor? Disculpe. ¿De qué lado? ACM, ¿de qué lado? La arteria cerebral media del lado derecho, del lado izquierdo, perdón. ¿Izquierdo? ¿Cómo así? ¿No es el déficit motor izquierdo? ¿Va a ser del mismo lado la ACM izquierda? No, doctora, derecho. Es el síndrome de la arteria cerebral media, porque el paciente presenta disartria, hemianopsia homónima izquierda y heminegligencia izquierda. Doctora, yo participo porque no me ha preguntado ¿Cuál durante es su nombre? Úrsula, doctora. Úrsula. Úrsula, no te he llamado. ¿Por qué? Ya, No Úrsula, sé, muy bien. doctora, por eso estoy preocupada. No te preocupes, Úrsula. Ok, entonces es un síndrome de ACM del lado derecho, ¿verdad? Tiene un déficit motor izquierdo, estamos todos igual, una heminegligencia izquierda, hemianopsia homónima izquierda, contralateral derecho. Úrsula, supongamos que tú le haces las imágenes a la paciente y le encuentras efectivamente en la tomografía, ¿no? Porque tu compañero, Héctor, indicó la trombólisis endovenosa. Entonces, yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo le vamos de frente a la trombólisis endovenosa si no sabemos si es un infarto o es una hemorragia? ¿Qué pasó si en la tomografía, que es lo primero que han debido indicar, sale un sangrado, sale una hiperdensidad? ¿Le hacemos la trombólisis a la paciente? Hiperdensidad, doctora. Bueno, si hay sangrado, pues se tiene que descartar, ¿no? Para poder, para poder incluirlo en la trombólisis endovenosa. Entonces, el Pero primer lo que sí punto que tendría que hacerse es hacer se una descarta. tomografía. Claro, ¿Qué hace una sería una tomografía? tomografía. Sí, doctora, Una disculpe. tomografía Para lesión. descartar hemorragia intracraneal. Ok, Disculpe, doctor. entonces, a ver, vámonos por partes porque creo que el internet está llegando desfasado. Se hace una tomografía simple sin contraste, que sería la primera conducta que hacer en este caso. Ya. Sí, doctora, es la primera, pero la segunda sería una resonancia magnética con protocolo de difusión. ¿Segura? Vámonos en orden, ¿ah? A ver. Le haces una tomografía simple sin contraste. O sea, si vas a hacer una resonancia para definir trombólisis, si ya se te pasó 5 o 6 horas. De repente hasta un día, porque mucha gente Esto es no para tiene confirmar si hay una lesión isquémica, doctora, en A la ver, resonancia vámonos. magnética. A ver, Úrsula, escúchame un ratito. Vámonos en orden. Se le hizo una tomografía simple sin contraste a la paciente y en la tomografía simple sin contraste no se evidencia sangrado. Por lo tanto, se asume que es un infarto y la paciente es sometida a una trombólisis endovenosa. Como clínicamente ustedes están sospechando que ustedes tendrían que hacer para valorar si la paciente es candidata a otro tipo de tratamiento.
¿Se escuchó, Úrsula? Escuché la mexicana de tratamiento, doctora. Bueno, primero el déficit neurológico también evaluar, ¿no? Si es Ya significativo. está, pues. Ya tienes 14 puntos. Estamos hablando de este caso clínico, no estamos hablando en general. A esta paciente que tiene NIH de 14 puntos, le hiciste la tomografía, no se encontró sangrado, por lo tanto, se asume que es un infarto cerebral y se le hizo. La pregunta es, ¿cuál sería el siguiente paso si la paciente puede ser candidata a otro tipo de tratamiento? Solo esa es la única pregunta. O ya no hay más y procedemos con el manejo general. Doctora, ¿podría responderle? Un ratito. Si es que Úrsula no sabe, respondes tú. Considero, doctora, el manejo general. Manejo general. A ver. Sí. ¿Quién intervino? ¿Quién quería Yo, responder? Hugo Cabeza. A ver, Hugo. Doctora, aplicaría lo que es el criterio de exclusión absoluto en relación a cuando nosotros encontramos una hipodensidad en una tomografía. En este caso, si la hipodensidad va a abarcar más de un tercio del territorio de la arteria cerebral media, es una contraindicación absoluta de trombolisis, ¿no? Pero la Dado paciente que no tiene hipodensidad. Lo que yo dije es que la paciente en la tomografía no tiene hipodensidad, si no, no lo hubiéramos trombolizado. A ver, ya para ser claros, ¿no? Ya se le hizo la tomografía, la sangrado y se le procedió a hacer la trombosis en este punto. Doctora, Una vez habiéndole realizado la trombólisis endovenosa, a ver, un ratito para que todos puedan escuchar. Una vez habiéndole realizado la trombólisis endovenosa, adicional que le podamos hacer a la paciente o, como dice su compañera Úrsula, nos pasamos al manejo general, que en sí es desde el inicio, ¿no? Ver las complicaciones, doctora, que se ha tenido de la terapia, ¿no? Es parte del manejo. ¿Alguien que Ajá, plantee algún examen doctora, diferente? entonces en este caso ya la paciente es candidata para una trombectomía, ¿no? ¿Cómo sabría si es candidata o no? Esa es la pregunta. ¿Qué examen tendrían que pedirle? Esa es la pregunta. ¿Cómo? Ya, a ver. Una tomografía de perfusión o una No. Tiene una resonancia. hora. Ah, Una angiografía, No. doctora, para ver si hay oclusión de un vaso grande. ¿Angiografía? ¿Qué tipo de angiografía? ¿Angiografía cerebral por sustracción digital? Uy, olvídate, hasta que programes los exámenes más rápidos, que no son. Ustedes están sospechando que es un M1 de AC. Perfecto. ¿Cómo lo vamos a corroborar? Pues la angiografía cerebral. La angiografía es un examen invasivo que se le va a hacer el abordaje para la trombectomía, por supuesto, pero no es el examen que le haces para diagnosticar la oclusión del vaso sanguíneo. ¿Qué examen le hacemos para diagnosticar la oclusión del vaso sanguíneo que sea no invasivo? Va por ahí, pero no es una angiografía. una angioresonancia, doctora. O una angiotomografía, jóvenes. Ya están pensando que es un M1, inclusive antes de la infusión del RTPA, porque clínicamente es un stroke moderado a severo. Corrobora que la paciente efectivamente tiene una oclusión. ¿Iría a trombectomía, sí o no? Doctora, disculpe, no se le ha escuchado los últimos 5 segundos. Si la angiotomografía corrobora que la paciente tiene una oclusión del segmento M1 de cerebral media o incluso puede ser carotidio, ¿iría a trombectomía, sí o no? Sí, doctora. Tienen que ir, ¿no? Sí, doctora, sí, Nivel de va. evidencia. Dudas en el tratamiento. Antes de irnos al último caso clínico, ya. Entonces, esta paciente es candidata a trombólisis endovenosa siempre y cuando la tomografía no muestre sangrado y es candidata a trombectomía mecánica siempre y cuando
Evidencia evento M1 de cerebral media del lado derecho. A ver, por favor, está el manejo general, ok, ya, sigan más adelante. ¿Qué es eso? Ya. ¿Cuál es la conclusión ahí? ¿Sí o no? Administrar en una unidad de cuidados intensivos. Ok. Sí. Algo de trombectomía, no había. Avancen, por favor. Doctora, se le escucha bastante entrecortado por momentos. Sí, debe ser mi internet. Pidieron, llegaron a trombólisis endovenosa, no llegaron a trombectomía. No, Ok, doctora. perfecto, muy bien. Vamos al caso clínico número 2. A ver. Ponte el caso clínico número 2, por favor. La alumna Becerra. Tienes un paciente de 50 años que cuando viene por emergencia, por una disminución en el lado izquierdo, pero 2 horas después se va hacia el lado derecho. ¿Cuál sería tu conducta terapéutica? ¿Qué haces en este caso? Becerra. Sí, doctora, ¿me escucha? Ujú. Bueno, de repente, primero podríamos observarle la saturación, quizás evaluar su hipertensión arterial. Vámonos al manejo específico. Está bien como parte del manejo general, pero vámonos directo al manejo específico, por favor. Bueno, podríamos acudir a realizarle una alteplasa 0.9 miligramos por A ver, ¿qué kilogramos criterios? intravenosa de repente. Vámonos Becerra. ¿Qué criterios cumple tu paciente para trombólisis endovenosa? A ver, regresa a la parte de la anamnesis. Trombólisis endovenosa que cumple tu paciente, de acuerdo a la indicación que ustedes están manejando. Bueno, de Como repente hizo si tu no, compañero anterior. ¿Cuáles son los criterios que ustedes han considerado para que le den trombólisis endovenosa a la paciente? Así como hizo tu compañero la vez anterior, seleccionando los 3 criterios, dinos ahora cuáles son los 3 criterios que cumple tu paciente para trombólisis endovenosa, de acuerdo a este caso clínico. Doctora, ¿me permite? Un bueno, ratito, un ratito. doctora, bueno, si ya han pasado las 4 a las 5 horas, ya no sería candidato, ¿no? Para hacer ateplasa o Tú hace un trombólisis. momento acabas de decir que el paciente va a trombólisis endovenosa. ¿O es sí o es no? Hace un momento No, acabas no, de decir doctora. que el paciente va a trombólisis endovenosa. No va, doctora, porque no cumple ¿Qué 4 no o 5 cumple? horas. ¿Cuánto No tiempo de cumple. enfermedad tiene el paciente? Bueno, los criterios básicamente serían, ¿no? Que El hay un paciente, diagnóstico ¿cuánto clínico de tiempo de accidente. enfermedad cumple? Vámonos a ver. ¿Cuánto Ah, tiempo de enfermedad tiene este paciente? 4 horas, doctora. ¿Así? ¿Con 4 horas no iría endovenosa? No te entiendo, ¿ah? Te contradices. ¿O va o no va? No va, doctora. Endovenosa. Y bueno, que ¿Cuál es tenga... el tiempo de ventana para endovenosa? Discúlpame. El tiempo de ventana para trombólisis endovenosa. De 4 a 5 horas, doctora. ¿De 4 a 5 horas? No. Es 4.5 horas o 4 horas y media. No es de 4 a 5 horas. Si tu paciente tiene 4 horas, entonces ¿por qué no iría a trombólisis endovenosa? Bueno, alumno Becerra, yo he intentado hacerte varias preguntas, pero lamentablemente estás desaprobado en el seminario. Vamos a ver. Doctora, ¿puedo contar? Kawi, un ratito, por favor. Jorge Kawi, a ver, Sí, doctora. estás Estoy hablando. desaprobado. Cuéntame, levanta tu nota. ¿Va o no va endovenosa? Ya, primeramente, no, ya que es un paciente, ¿no? De 50 años,
y que menciona, dice que tiene un tiempo de 4 horas, ¿no? Pero ya que dice, luego dice 2 horas ha sido, ¿no? Ha progresado ese mi cuerpo, ¿no? Progresa en mi cuerpo derecho, entonces podemos decir que ya 6 horas, ¿no? Entonces, primero no habríamos pensado de que un tratamiento de trombosis endovenosa, ¿no? Entonces, al pasar ahora más de 6 horas, entonces el arteplasa no va. Entonces, ya ha pasado el tiempo de ventana, entonces Ya. debería ser una trombectomía mecánica. ¿Y qué necesitarías para hacer una trombectomía mecánica? Vámonos con orden. Está bien, lo que estás diciendo tiene coherencia, está bien, pero antes de plantear una trombectomía mecánica, ¿qué examen vas a pedir nuevamente? Ya, entonces, en ese caso tendría que ser un examen de neuroimágenes, más que todo una angiografía. ¿Angiografía, seguro? Esa es la angiografía clásica para angiografía, es invasivo. ¿Qué examen se pedía antes que es no invasivo? Podría ser un... Tina Baltasar, ¿qué examen no invasivo se puede pedir? El compañero ya remarcó que no se puede hacer la endovenosa porque tiene 6 horas de enfermedad, todos estamos de acuerdo. Sí, doctora. Anatomía mecánica, ¿qué podemos ver? Le corto el audio, pero si me pregunta por el examen que se le puede hacer para ver si se puede evaluar por trombectomía, sería el angiotem. Ok, muy bien. Angiotem o angioresonancia. De acuerdo al cuadro, tiene prácticamente una cuadriparesia, porque empezó en un lado y luego progresó en 2 horas al siguiente lado, donde, ¿qué arteria esperas que sea la comprometida? Y si gustan, pueden pasar a la imagen donde está la angiografía que les puse. O sea que si clínica, sí lo puedes sacar. Doctora, ¿podría intervenir? Deja que Cristina nos responda, si no, ya intervienes tú. Sería la arteria basilar. Ya, ¿por qué sería la arteria basilar? Cuéntanos. ¿Por qué sería la arteria basilar? Bueno, más me estoy guiando por la angiografía, ¿no? La angio... Esa es una angiografía, sí es cierto. Se ve una oclusión desde el segmento inicial de la arteria basilar, pero clínicamente, ¿por qué se justifica? ¿Por qué un infarto de la arteria basilar te da cuadriparesia? Ahora, si gustas, Hugo, puedes intervenir. Doctora, A ver, ¿quién quiere intervenir? la arteria basilar irriga casi todo el tronco encefálico. No, eso no es cierto. Esa no es la justificación. No, casi todo el tronco, no. No. Da muchas ramas que van a diferentes lados, sí, pero Por eso cuadriparesia. A ver, la clínica de mi pared izquierda, doctora, y el paciente no tiene solamente una hemiparesia izquierda, el paciente tiene una cuadriparesia. cuadriparesia. Clínicamente, ¿por qué se justifica? A ver, Hugo. Por a mí me parece que esa es la carótida interna. Esa no es la carótida interna. Un paciente con infarto en carótida interna, sea derecha o sea izquierda, ¿te va a dar cuadriparesia? No. Clínicamente, si ustedes tienen cuadriparesia, sobre todo evolutiva, que son típicas de los infartos en tronco, esa no puede ser carótida interna. Tendrías que tener oclusión de ambas carótidas o de ambas muerto ya. Si es cuadriparesia, tiene que ser tronco. ¿Por qué un infarto de la basilar puede causar cuadriparesia? A ver, Úrsula. Antes de Úrsula, perdón. Eduardo.
Ah, por lo que irriga, doctora, porque irriga la parte posterior. ¿De qué? Pues, ¿qué justifica que un paciente tenga cuadriparesia? La parte posterior del encéfalo. Debajo. No. Nada que ver, jóvenes. A ver, Héctor, ¿por qué paciente con infarto en la arteria basilar puede tener una cuadriparesia? Explica, porque obviamente el cuadriparesia se afecta. No estoy seguro, doctora. Úrsula. Doctora, porque puede producirse una isquemia o hipoxia a nivel de tronco encefálico. ¿En qué parte? Pues, hija linda, que tiene que ver con el tronco cerebral, con la vía piramidal. ¿En qué parte del tronco? El tronco es inmenso. Es como que yo diga, hay una obstrucción de la tubería en la avenida Bancay. Ya, pues, la avenida Bancay y es recontra inespecífico, ¿no? ¿Qué parte del tronco cerebral de la cuadriparesia? Entonces, para eso ustedes deben recordar cuál es el recorrido de su vía piramidal. Lo hemos visto. Sí, doctora. El recorrido corteza, corona radiada. Hija brazo linda, posterior. arteria Pero de la arteria basilar, no, basilar no sería a nivel del tronco. O sea, ¿qué parte, pues? Doctora, irriga la zona anterior del tronco, ¿no? Y ahí se encuentran las fibras motoras. Por ahí pasa la vía piramidal. ¿Qué parte? por ¿Qué el bulbo parte? raquídeo, pirámide vulvar. A nivel Bulbo. La basilar no tiene nada que ver con el bulbo. Ok, chicos, vamos a demorar acá mucho. Arterias carótidas, doctora. Aso. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Estamos vacilar y alguien estamos vendiendo papas y alguien quiere vender, no sé, zanahoria, ¿no? Una cosa así. ¿Ustedes? ¿Mesencéfalo no es, doctora? No. Pónganse a leer, jóvenes, porque así van a poder aprender más. Solamente les diré que la arteria basilar irriga de forma bilateral la base del puente y si por ahí alguna vez llevaron neuroanatomía y se acuerdan, deben saber que en la base del puente pasa la vía piramidal. Y una afectación bilateral, compromiso en la base del puente en los dos lados, por supuesto que va a dar cuadriparesia. Nada más. Muy bien, si se corrobora, como está ahí en las imágenes, regresa a la imagen anterior porque ya no tenemos tiempo. Solamente para terminar, alguien que quiera un punto extra. ¿Cuál sería el nivel de evidencia de ectomía en la arteria basilar? A ver, Eduardo Albeniz. Me estoy revisando, doctora, que es bien bajo, ¿no? Es bien bajo. ¿Cuánto es? Se le había leído que sea de criterio incierto, doctora. Tiene un nivel de evidencia y grado de recomendación. Compañero mencionó que para carótida y M1 es 1A. Territorio basilar, vertebral, M2 también. Doctora, el nivel de evidencia sería 2B. 2B. Sí. Esa es, el 2B es la clase de recomendación. Nivel de evidencia. 2B, valorar riesgo-beneficio. Esa es la clase de recomendación. Sí. Hugo. A, Sí, B o doctora. C. C. Es B. 2B, B. No, es 2BC, doctora. ¿Lo tienes así en la última guía? Sí. 2BC. Ah, no, en la guía del 2000. 2019. Sí, la guía 2019, página 30. A ver, por favor, si lo puedes proyectar. No has confundido. Y a la compañera que estaba hablando sobre el angiodema, no la he encontrado. Hazme un favor, envíame una captura de pantalla a mi celular para ver a qué te refieres con eso del edema del lado contralateral del hemisferio, ¿ya? Hazme un favorcito, envíame eso porque me he matado buscando en la guía y no he encontrado y ya no tenemos tiempo. Que tu Se lo compañero paso a nos la enseñe. delegada. Claro, O que tu lo compañero puedo nos proyectar ahora enseñe. también. Ya, pero nos va a proyectar ahorita Hugo el 2BC. Entonces, Está bien, doctora. Hugo, a ver, proyectalo. Como quieran. ¿Quién termine primero de una vez?
Aquí está, 2B, ¿Puedes subirlo un poquito más arriba? No puedo ver. Pero no es un C completo en la clasificación antigua. A ver, búscate arriba en la definición. Espérate un ratito. Un ratito. Búscate, por favor. No. La de vacilar. Esa es la de 1A, creo que estoy viendo ahorita, ¿no? Que en la nueva clasificación cambia, porque el A, B, C era en la clasificación hasta el 2015. Esta es la de 2019 que cambia la clasificación. ¿Puedes, por favor, revisar dónde estaba la arteria vacilar? No la puedo ver bien. Si te das cuenta, si ustedes se revisan las guías del 2013 y 2015, su clasificación es más simple. A partir del 2019 ya cambia la clasificación. Ya. ¿Dónde está lo de la vacilar? Ajá. CLD. A ver, súbete y fíjate qué significa CLD. Y luego, los que tengan tiempo, buscan en la guía del 2015, dense cuenta que no es CLD. Esta es la del 2019. Es D. A ver. Y luego de que Hugo nos explique qué significa CLD, vamos a ir al compartir pantalla de su compañera para de una vez salir de dudas todos. Entonces, no es solamente C, Hugo, es CLD. Según está, creo que en la parte inicial. Vete al inicio del artículo, al inicio de la guía. Ahí están las definiciones de la relación. Sube. Al inicio, en la parte inicial. Siempre todas las guías empiezan con su definición. A ver, búscate CL. Un poquito más arriba. En el cuadrito que estaba muy bien, pero de ahí no sé a dónde se pasó. Había No es el cuadro de evidencia y las recomendación. abreviaturas, ¿no? Claro, hay que saber lo que significa. No, eso no. Hay un cuadro donde estaba la definición y la clasificación al costado. Anterior a eso. Las abreviaturas significa. No, pero eso ya es la recomendación final. A ver, Hugo, ¿puedes dejar de buscar por palabras y irte a la Está en la parte página 2 o inicial 3. del artículo? Está en la parte inicial del artículo. Página Siempre 2 o todas las página 3. guías, o en la parte inicial o en la parte final, están la clasificación y los sistemas que usan. Nuevamente, revisa y su clasificación es diferente a la del 2019. Si revisan la del 2015 es 2BB. Si revisan la del 2019 es 2BCLD. Ok, por favor, a ver, Hugo, léenos qué significa nivel C. Bueno, dice estudios registrados, randomizados, no observacionales, no randomizados, estudios con metaanálisis y estudios psicológicos o mecánicos en humanos. A ver, primero es ensayo clínico, registro, pero con limitaciones en el diseño, limitaciones en la ejecución. Digamos que si es un ensayo clínico no es de muy buena calidad. Metaanálisis de estos estudios, ¿no? Estadísticos que se refiere, diferente al primer grado de recomendación. Súbete, por favor, al primer nivel de recomendación. Sube un poquito tu... ¿Cómo se? Nivel A. ¿Qué significa un nivel A? Tú mismo. Hay evidencia de alta calidad para más de un
estudio. De un Que hay, ensayo clínico. Un ensayo clínico, que hay según serían ensayos clínicos de alta calidad, el metaanálisis y uno o más ensayos clínicos corroborados por estudios registrados de alta calidad. Ok, registros de alta calidad. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, teniendo el nivel de evidencia y grado de recomendación, que ya saben, en una oclusión de la arteria basilar, ¿indicarían o no indicarían? ¿Qué dicen? No es el mismo nivel 1A como tiene la No es el mismo M1, la nivel. carótida interna. Definitivamente no es el mismo ¿Qué nivel. dicen? Vamos. Doctora, las No. recomendaciones de clase 2, como en este caso, son más débiles, ¿no? Denotan un menor grado de beneficio en proporción al riesgo, ¿no? Entonces, Clase de recomendación, ajá. ese Miren sería ustedes esos signos mayores, no, pero miren esos signos mayores, tiene 3, cuando tiene 3 cruces, te llamamos 3 cruces, la clasificación anterior va como el 1, ¿no? Bájale al 2B, ese es el 2B que tiene tu paciente de la basilar. Claro. Beneficio mayor igual que el riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Lo que te dice, tienen que valorar si está cuadripléjico, aunque parece que no. O sea, Claro, ya el criterio que señala es que 2B, el beneficio solo supera marginalmente al riesgo, ¿no? Entonces, para evaluar esto, ¿no? Hay que valorar si la lesión está establecida, ¿no? Si el infarto está establecido ya, infarto bilateral a nivel del puente, que es lo que se espera por el cuadro clínico, entonces realmente ¿de qué valdría hacer un procedimiento tan costoso si la lesión ya está establecida? Se podría hacer de repente en la parte inicial, ¿no? Por eso dicen que mientras más tiempo se reperfunde el vaso es mucho mejor el resultado clínico, porque uno previene la zona de previene que haya más zona de infarto salvando la zona de pena. Hugo, a ver, para ya irnos, su compañera iba a presentar la parte del angioedema, sobre todo de angioedema contralateral a lesión, que me importa un poco. Cuando deseas puedes compartir tu... Ajá, a ver si lo haces un poquito más grande porque no veo. A ver, léelo por favor. Sí. Mencionan que en las reacciones de angioedema orolingual suelen ser leves, transitorias y contralaterales al hemisferio isquémico. ¿Qué más? Sigue leyendo. Bueno, se estima que el angioedema ocurre en 1,3 al 5,1% de todos los pacientes que recibieron tratamiento intravenoso en la alteplasia para un accidente cerebrovascular isquémico. El riesgo de angioedema está asociado al uso de yecas. Ya no es necesario que continúes, está bien. Lo único que tenemos que hacer la diferenciación, o es lo que yo de repente no entendí bien, es que estos son los cuadros transitorios, pero no la reacción anafiláctica que requiere el tratamiento que se describió, el tratamiento con los corticoides, con la adrenalina. Eso solamente puede ser una reacción transitoria, pero no la reacción anafiláctica que tienen ustedes en el cuadrito a la derecha del manejo, de todo lo que significa la reacción anafiláctica, porque un angioedema transitorio no se trata, ¿no? Pero la reacción anafiláctica que nosotros llegamos a usar adrenalina no respeta zona afectada del mismo lado o zona contralateral, porque la reacción es sistémica. Imagínate que el paciente haga realmente un edema angioneurótico, no solamente la mitad de la lengua o la mitad del velo del paladar o la mitad de todo lo que tiene que ver con la vía aérea se va a comprometer, es difuso, ¿ya? Pero bueno, está ahí, muy bien. Sí, doctora, Ok, gracias chicos, por la para aclaración. terminar, ¿alguna pregunta? Bueno, vamos a tomar evaluación, pero ya ustedes saben que alumnos han desaprobado el seminario porque se los he remarcado. Todos los demás tienen nota aprobatoria, saben, dependiendo del aporte que ustedes han hecho al seminario. Doctora, Ok, jóvenes, entonces, sí, dime.